En Colombia, las dinámicas del discurso de odio han intensificado la polarización política, con sectores de extrema derecha señalados por justificar actos de violencia. Este fenómeno no solo afecta a líderes sociales y progresistas, sino que también se ha trasladado a figuras públicas como el influenciador Levi Rincón, quien recientemente recibió amenazas de muerte tras un enfrentamiento mediático. Levi Rincón estuvo en el centro de una polémica luego de aceptar un debate propuesto por María Andrea Nieto, columnista de Semana. Sin embargo, Nieto canceló el evento alegando falta de garantías. El enfrentamiento desató una avalancha de comentarios hostiles hacia Rincón, incluyendo amenazas de violencia provenientes de sectores que simpatizan con la derecha. Una de las amenazas hacia Rincón involucraba comentarios que normalizaban los falsos positivos, un oscuro capítulo de la historia colombiana. Estas expresiones, que justifican crímenes contra opositores políticos, reflejan cómo ciertos discursos perpetúan una cultura de violencia. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla para estos enfrentamientos, donde seguidores de ideologías extremas ven en los discursos de sus líderes una justificación tácita para acciones violentas. Esto, según analistas, incrementa la vulnerabilidad de figuras públicas progresistas. María José Navarro, figura pública y activista, pidió a la Fiscalía que investigue las amenazas contra Rincón. Según Navarro, estas expresiones no son simples opiniones, sino incitaciones al crimen que deben ser tratadas con urgencia por las autoridades. En redes sociales, imágenes y mensajes, sugiriendo que Rincón debería convertirse en un falso positivo, han sido ampliamente compartidos. Esta situación evidencia el alcance y la influencia de sectores radicalizados que ven en la violencia una solución aceptable para resolver diferencias ideológicas. El presidente Gustavo Petro y su familia también han sido blanco de amenazas en repetidas ocasiones. Estas situaciones reflejan un patrón que va más allá de individuos específicos y apunta a un problema estructural en la manera en que el país aborda el disenso político. Los llamados de figuras públicas como Juliana Pinzón para erradicar el discurso de odio han sido contundentes. Según ella, tolerar este tipo de amenazas perpetúa un entorno en el que la violencia se normaliza como herramienta de control y eliminación de opositores. El fenómeno de los falsos positivos, donde civiles fueron asesinados y presentados como bajas guerrilleras durante el conflicto, sigue siendo un tema doloroso en Colombia. La banalización de este hecho, como en el caso de Rincón, genera una profunda preocupación por el futuro democrático del país. Levi Rincón ha señalado que la impunidad ante este tipo de amenazas alimenta una espiral de violencia que ya ha cobrado la vida de muchos líderes sociales y activistas. La falta de acciones contundentes por parte de la justicia fomenta un ambiente de inseguridad. En paralelo, el Centro Democrático presentó una denuncia contra Gustavo Bolívar, alto funcionario del gobierno Petro, acusándolo de hostigar a medios como Semana, Caracol y RCN. Sin embargo, no se han presentado pruebas concretas que respalden estas acusaciones. La denuncia contra Bolívar se basa en audios que, según él, fueron manipulados y filtrados ilegalmente por Semana. Este hecho ha despertado cuestionamientos sobre el uso de métodos ilegales para atacar a figuras públicas del gobierno actual. Bolívar ha rechazado las acusaciones y asegura que los audios filtrados no reflejan el contenido real de su reunión privada. Según él, este caso es un ejemplo de lawfare, o uso del sistema judicial para perseguir opositores políticos. La filtración de reuniones privadas y su manipulación es una práctica que Bolívar considera preocupante. Ha instado a las autoridades a investigar la procedencia de estas grabaciones y su utilización para promover denuncias sin fundamento. El Centro Democrático, partido liderado por Álvaro Uribe, ha insistido en su compromiso con la libertad de prensa. Sin embargo, críticos señalan que su historial contradice esta postura, particularmente en el contexto de amenazas y violaciones a derechos durante su gobierno. La conexión entre discursos extremistas y acciones de seguidores ha sido un tema recurrente en Colombia.
El caso de Levi Rincón es un ejemplo de cómo las palabras de líderes políticos pueden tener consecuencias graves en la vida de individuos. Gustavo Petro ha advertido sobre el peligro de estos discursos, sugiriendo que incluso sin órdenes explícitas, los seguidores radicalizados pueden interpretar las palabras de líderes como permisos para actuar violentamente. Esta problemática se ha evidenciado en eventos recientes, como un foro del Centro Democrático en Barranquilla, donde se hicieron señalamientos sobre estrategias políticas para consolidar su poder de cara a las elecciones de 2026. En este foro se cuestionaron las capacidades de algunos de sus precandidatos presidenciales. Un caso destacado fue el de Andrés Guerra, quien fue objeto de burlas por su incapacidad para articular ideas básicas durante su intervención. La educación ha sido propuesta como una solución para combatir la ignorancia y el extremismo en Colombia. Petro ha abogado por el fortalecimiento del sistema educativo para crear ciudadanos críticos capaces de tomar decisiones informadas. En el ámbito político, figuras como Paloma Valencia buscan alianzas estratégicas con otros líderes tradicionales, como César Gaviria, para contrarrestar el avance de sectores progresistas. Estas alianzas reflejan un esfuerzo por mantener el control político. César Gaviria, conocido por su pragmatismo político, ha sido criticado por cambiar de postura según las circunstancias. Su posible apoyo a Valencia subraya la fragmentación y reacomodamiento de las fuerzas políticas tradicionales. En contraste, sectores progresistas están trabajando en una inédita unión entre partidos y movimientos afines para fortalecer su posición de cara a las elecciones presidenciales de 2026. Las dinámicas políticas actuales reflejan una profunda transformación en el panorama electoral colombiano, donde el miedo y la incertidumbre parecen ser motores de acción para muchos partidos. La confrontación mediática y política en Colombia no solo afecta a figuras públicas, sino que también polariza a la sociedad, perpetuando divisiones que dificultan la construcción de consensos democráticos. El uso de recursos públicos y privados para financiar campañas políticas y estrategias de desprestigio es un tema recurrente que ha sido denunciado por diversos sectores en el país. Mientras tanto, figuras del gobierno actual, como Gustavo Petro, insisten en la necesidad de priorizar la reducción de la pobreza y la desigualdad como ejes fundamentales de su administración. El presidente ha señalado que los líderes políticos deben estar en contacto directo con las necesidades del pueblo para gobernar de manera efectiva. Esto contrasta con la percepción de que muchos candidatos se eligen por su poder económico. Las elecciones de 2026 prometen ser un escenario clave donde se definirá el rumbo del país. Las tensiones actuales son un reflejo de los desafíos que enfrentará Colombia en los próximos años. El caso de Levi Rincón y la denuncia contra Gustavo Bolívar ilustran los riesgos de un clima político marcado por el odio y la manipulación. Colombia enfrenta el reto de superar estas divisiones para construir una democracia más inclusiva y pacífica.